Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias del quehacer arquitectónico, la ciudad, el diseño, la cultura y el arte en la República Dominicana. Yo soy Michelle Valdés, parte del equipo de Arquitecto, y hoy están conmigo Eric Dorrejo, Elia Martínez y Gustavo Valdés, quienes también son parte del equipo de Arquitecto. Bienvenidos, chicos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Un placer estar aquí y poder, pues tener esta conversación y sobre todo en este momento tan importante del 40 aniversario de la revista y su revista número 130. Muy contento de ser parte del equipo editorial y bueno, de esta historia que estamos construyendo todos. Bueno, pues nosotros, como decía Gustavo, estamos celebrando los 40 años de Arquitecto y para este número 130 hemos, entre todos, hecho un resumen, digamos, de lo que ha sido el diseño y la planificación en estos años en la República Dominicana. Y entendemos que cuando empieza la revista, en los años 80, estamos en un punto de más desorden. Entendemos que hay una mayor conciencia, no que necesariamente, ¿verdad?, estemos organizados como quisiéramos, pero hay una mayor conciencia de la importancia del ordenamiento territorial, de la gestión del territorio, porque siempre hemos tenido muchos planes, pero no han sido bien gestionados. Entonces, un poco ver lo que tenemos hoy, viendo el pasado, para reflexionar y sobre todo ver a futuro, ese futuro que queremos construir, ese territorio que todavía nos falta por construir, por cómo lo queremos hacer. Y vamos a empezar contigo, Eric. Cuéntanos un poquito, en estos 40 años, esa institucionalización que hemos llamado un poco de lo que es la planificación y el desarrollo urbano, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuáles han sido los hitos más importantes? ¿Y cómo estamos al día de hoy en materia de ordenamiento territorial? Bueno, mira, 40 años después, con unas libritas más, ¿no? Con unas cuantas canas más también. Pero nosotros no estábamos desde el principito. No, estábamos pero en la universidad, lo que hay. No, exacto. ni en la universidad estábamos. Bueno, yo nací el año de la revista. Bueno, Yo soy ya tú la sabes. bebé bueno, aquí. ok. Así que estoy de lujo. Eso significa que estoy de lujo también, verdad. acompañándolos a En el 86 no ustedes. estábamos activos. Sigámonos quitando años, entonces. Bueno, nosotros tenemos como estudiantes y de hecho el primer tema que se hizo fue la ciudad sostenible. Así fue que yo entré. Sí, yo creo que aunque no escribíamos, pero éramos unos fervientes de las ciudades. Sí, Estábamos, cuando estábamos en la universidad, hablábamos de las ciudades, debatíamos. Y yo creo, te miraba cuando tú hacías la introducción, porque son dos cosas. Una, ¿estamos más apropiados? Yo creo que sí, porque se aprobó una ley de ordenamiento, eso es reciente, 2022. Luego tenemos un reglamento. Luego tenemos financiamiento que existe para realizarlo. Ahora, ¿estamos más organizados? Evidentemente no. Incluso la ciudad, y podemos hablar del distrito, podemos hablar de Punta Cana, podemos hablar de Santiago, hoy están peor que hace 40 años, desde mi punto de vista. Y todo fruto, y quiero traer aquí a Cristóbal Valdés, que escribió un artículo de qué va a pasar con la ciudad después de los elevados. Los elevados han dañado, han distorsionado la forma en que la ciudad se puede caminar, se puede apropiar uno de ella. Eso que nosotros entendíamos y era de que el transporte colectivo era lo que debía primar por encima del transporte privado. Estos 40 años lo que han dicho es todo lo contrario. Cuando tú ves los presupuestos, con excepción de los últimos 4 años que hay una inversión importante en transporte colectivo, todo ha sido hacia el transporte privado. Sí. Entonces, todo eso ha contribuido en que, en términos de los instrumentos legales, sí hemos avanzado en la base de lo que se necesita. En cuanto a los instrumentos operativos y prácticos de qué hacer, tenemos experiencia de que se han hecho planes, pero cuando tú veas la realidad, hay planes que no se han implementado. De 4 que te puedo mencionar que se hicieron en una época: Distrito, San Pedro, Santiago y Las Terrenas. Santiago lo ha seguido aplicando, el Distrito más o menos, San Pedro nunca le interesó y Las Terrenas nunca lo aprobó. Y hoy sí tenemos experiencias como San Francisco, donde la alcaldía tiene un tremendo problema porque no sabe cómo aplicarlo en función de distorsiones que se han presentado actualmente en el territorio. Y tenemos otros casos como Verón, Punta Cana, donde
se tiene años discutiendo una propuesta de ordenamiento territorial que lamentablemente no se ha podido conciliar. Entonces, en esa parte, creo que la nota es insuficiente y entonces en los resultados, ahí es donde, desde mi punto de vista, yo creo que estamos muy, muy caóticos. Yo creo que la ciudad que tenemos hoy ha dado a la luz propuestas de generar nuevas ciudades, incluso fuera de acá, del distrito, fuera de Santiago, fuera incluso de Punta Cana. Se está pensando en satélites fuera de Punta Cana que se puedan realizar. Y todo eso es porque lamentablemente la planificación no se ha arraigado en los que toman la decisión, que creo que es el principal problema. Yo pienso que, bueno, haciendo la reflexión en lo que tú decías, ese artículo, me acuerdo como ahora mismo. El rábano por las hojas se llamaba. Tomar otra vez el rábano por las hojas. Y obviamente, vamos a decir que fue visionario, fue lapidario, porque todo lo que dijo que iba a pasar, pasó. Exacto. Eso avala, vamos a decir, un conocimiento profundo de la dinámica urbana y de cómo manejarla. Pero el cuento de que nadie entendía en ese momento que realmente eso iba a pasar. Nadie lo vio. Se hizo la apuesta, como en muchos sitios, como tú lo dices, al vehículo privado a través de ampliación de calle, lo elevado y todas las intervenciones que se hicieron. Y yo creo que, bueno, un poco ese camino que nadie creía que íbamos a llegar a donde estamos hoy. Aunque se dio la voz de alarma, aunque se dijo, pero en aquel tiempo la ciudad no había evolucionado, no había llegado al estadio en que estamos ahora. Ya el caos está aquí, ya hay muchos sitios que obviamente presentan eso. Me acuerdo como ahora mismo en términos de Punta Cana, en Punta Cana nunca se creyó que se iba a llegar a ese grado de desarrollo. Y bueno, no se hicieron caso a muchas de las cosas que, bueno, nosotros participamos en uno de los planes de ordenamiento que se hicieron y yo creo que al final los tomadores de decisiones no creyeron que eso iba a pasar. Entonces, nosotros yo creo que hemos llegado a una etapa de evolución en el cual ya la problemática, ya el conflicto de interés, porque no solamente son lo que tú bien dices, Eric, de los conflictos de la ciudad como tal, sino los conflictos de intereses sobre el territorio, sobre los usuarios del territorio. Los intereses. Entonces, esos intereses ahora tienen que compaginarse, porque siempre el ordenamiento territorial y la planificación se vio como algo estatal. Pero no es estatal, es de todo el mundo. Es ponerse de acuerdo una sociedad sobre una visión de desarrollo y esa visión de desarrollo llevarla a una planificación territorial. Entonces, ahora estamos en ese proceso. Los actores se han dado cuenta que sí, que es importante, tanto público como privado. Y ahora yo entiendo que esas diferencias, que esas luchas de intereses van a llevar a que los instrumentos que de los avances que tú tenías, que tenemos un marco legal que antes no teníamos, pues yo creo que a futuro lo que va a llevar es que construyamos entre todos, entre prueba y error, entre falta. Entonces, ojalá estar vivo para ese futuro. Exacto. Bueno, tú sabes que yo tengo la esperanza de que no es así por una simple cosa. El territorio no espera a nadie. Y si realmente nosotros queremos un desarrollo no solamente territorial, económico, esos tipos de acuerdos tienen que llegarse. Porque nosotros hemos llegado a un estadio de desarrollo que ya no aguanta parche. O tú continúas y todo se llega a un declive, o tú puedes llegar al próximo estadio de desarrollo. Pero con la infraestructura que nosotros tenemos, con la planificación que nosotros tenemos actualmente, es muy difícil que eso soporte el crecimiento futuro. Casi no soporta el que tenemos ahora. Y no va a soportar el crecimiento futuro ni el próximo elemento de desarrollo. Y si, por ejemplo, queremos mantener el 5% de desarrollo económico con esta infraestructura urbana, con este planeamiento urbano, no va a llegar. Porque no es lo mismo tú manejar una ciudad como era Santo Domingo en los años 60 o 70, de 300,000 personas, 1 millón y medio de personas, cuando son 4. Si tú vas a recoger la basura, ya no es como antes, que un camioncito. O sea, tú tienes que tener un sistema y una logística que no es cualquier persona. Y si tú duras 2 días sin recoger la basura, a ti se te vuelve inviable la ciudad. Entonces yo creo que esa magnitud es la que va a permitir que se entienda la necesidad de organizar, de ordenar y de tener también en términos de la regla urbana. Mira ahora, y hemos sido nosotros parte de ese proceso, como la Junta de Vecinos están buscando urbanistas. Eso antes no sucedía.
si están buscando gente, le digan o le dicen a la ciudad, no, mira, eso nosotros no lo queremos así, queremos desde el grupo comunitario, desde el grupo empresarial, hasta el mismo gobierno. Entonces yo creo que es un proceso. Nosotros estábamos viendo los otros días en términos de la legislación, la historia. Por ejemplo, Colombia tiene más o menos 100 años en eso. Chile, 60, 70. La historia de nosotros, la primera legislación que habla de ordenamiento territorial es la 6400, la de medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos realmente 26 años de historia de instrumentos de ordenamiento. Entonces, es algo que se construye, eso no es algo que sucede de la noche a la mañana. Entonces, también, obviamente, el desarrollo, como digo, del país, pues ayuda a eso. Sí, o sea que la esperanza, digamos, ¿verdad? El sueño es que podamos, entre este caos que tenemos, pero ya teniendo un marco, teniendo unos instrumentos, teniendo mayor, digamos, conciencia de la importancia de todo esto, lo vemos todavía un chin lejos, ¿verdad? Tú lo ves como lejos, Eric. 80 años nos faltan nada más. Solo nos faltan 80. No, pero yo creo que tenemos que apostar a esa calidad de vida que queremos, ese transporte público. Sí, hay que apostar, seguir apostando. Mientras vida se tenga. Exacto, claro. Seguir apostando por eso, y más ahora que tenemos algunos instrumentos que nos pueden ayudar a eso. Un tema que quizás no hemos hablado ahora en esto que hemos discutido, el tema del medio ambiente. Y el tema de, tú mencionabas Punta Cana, Verón, demás, todo lo que ha pasado ahí, ese desarrollo que empezó, ¿verdad? Como un todo incluido, hemos visto que ha venido cambiando, Elia, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo eso de alguna manera tiene repercusión en este sector tan importante que es el sector turístico, que se ha desarrollado, digamos, en ese polo que es el más importante hasta ahora, con muchas precariedades en términos de ciudad, en términos de calidad de vida, en términos de lo que representa para la gente que vive ahí? Entonces, ¿cómo tú ves ese panorama evolucionando? La verdad es que para empezar vamos a sacarle su plato aparte al turismo en República Dominicana, y si hay algo que hay que reconocerle es que es un sector económico que se consolidó y que ha sido exitoso en algunos sentidos de la palabra, con el modelo que ha trabajado, que es el todo incluido, o el que principalmente se ha trabajado aquí. Vamos a estar claros, señores. Nosotros, Sol y Playa, con ese modelo recibimos alrededor de 11 millones de turistas. Recibimos más turistas que Perú, por ejemplo, que tiene una maravilla arquitectónica del mundo. No estamos hablando de poca cosa. En términos de visitantes, podríamos decir que ha sido un éxito. Ahora, ¿qué carga tiene esto en el territorio? Considerando sobre todo que somos una isla. Y también, ¿qué implicaciones tiene este modelo con el que hemos basado el desarrollo turístico, el cual es un modelo muy de mirar hacia adentro, o sea, donde las actividades se enfocan en desarrollarse dentro de los hoteles, o donde son enclaves que están muy desconectados de lo que sucede alrededor de los mismos? Otro dato al margen. Nosotros somos el tercer país en Latinoamérica de cantidad de habitación hotelera, con oferta de habitación hotelera. Primero es México, luego viene Brasil y después vamos nosotros. Exactamente. Y con este ejemplo que estamos viendo, Punta Cana es, ¿verdad?, el ícono por excelencia en el país. Ahora bien, muy de acuerdo con lo que dicen Eric y Gustavo, yo quiero también rescatar como una parte más positiva o esperanzadora que yo he visto que ha pasado dentro del tema turismo, que es distinto en muchos aspectos a lo que vemos en ciudades como Santo Domingo y como Santiago. Por ejemplo, en los últimos años sí veo como nota positiva que a pesar de que hay muchísimos desafíos con el tema de la cantidad de turistas que estamos recibiendo y la carga que eso implica en términos de agua, saneamiento, conservación del territorio en general, demanda de recursos naturales en una isla con recursos limitados como es la nuestra, es que en términos urbanos hay preguntas que han surgido que yo creo que nos han mostrado mejores prácticas que las que hemos visto si nos ponemos a analizar de hace 40 años hacia acá.
Algunas por causa de que también hemos desarrollado un poco más el tema de los cruceros y eso ha traído otras demandas en las ciudades. Por ejemplo, los cruceros no se asocian tanto al tema de sol y playa y de todo incluido, más bien a tener ciudades que tengan una oferta un poco más amplia para los turistas y también para las personas que viven allí. Un ejemplo puede ser el caso de Puerto Plata, que vemos que actualmente parte de la recuperación de ese destino que se ha aplicado ha tenido mucho que ver con mejorar los espacios públicos que hay en esta ciudad y que viene en parte por todo el tema de desarrollo de los cruceros y al mismo tiempo, algo que yo quiero destacar, que hemos hablado de los instrumentos de ordenamiento, pero también algo que yo he sentido que viene de abajo hacia arriba y que es responsabilidad también positiva de los arquitectos que hemos tenido la oportunidad de estar en el sector y en las instituciones gubernamentales, por ejemplo, en el Ministerio de Turismo, y es cómo han introducido y han dado a conocer esa importancia que tiene el diseñar espacios que no solo sean aptos para el desarrollo de enclaves de sol y playa como el que principalmente tenemos aquí, sino también que estén más comunicados con el espacio, más conectados con un espacio público, y hemos visto en los últimos años, señores, malecones, más accesos de playa, que también es un desafío con la tendencia a la privatización de las playas en nuestro país. También más organización del espacio de frentes de playas que son popularmente conocidos como los lugares donde van más personas en el país. Y yo creo que eso es una nota positiva que podemos rescatar también de lo que ha sucedido en los últimos años y que sirve incluso de ejemplo de cómo en otros tipos de lugares más complejos o ciudades más donde hay más demanda de este tipo de espacios, también hay una necesidad de que se introduzcan no solamente para soportar el desarrollo, sino también para mejorar la calidad de la vida de los habitantes. Yo quisiera agregar un ejemplo a lo que señala Elia vinculado a ambiente y turismo, y es la región Enriquillo. En la región Enriquillo, y te lo digo porque estamos trabajando en ese proceso actualmente, lo primero es que se desató Cabo Rojo como motor del desarrollo de esa región. Una región que estaba olvidada, donde nadie quería hacer ningún tipo de intervención por el tema de las áreas protegidas. Y porque el área protegida, donde quiera que tú hacías algo, eso es área protegida. Y ahora se están terminando 1.500 habitaciones en Cabo Rojo. Hay un puerto, como dice Elia, que es el de Cabo Rojo, donde por lo menos cada 2 semanas hay un crucero, donde es lo que está motorizando una economía local, donde actualmente, sin tener los 1.500 habitaciones de Cabo Rojo, la gente en la ciudad ha adecuado sus casas, le ha colocado un segundo piso, un tercer piso, ha hecho habitaciones, y el alojamiento que sustenta Pedernales hoy es local, es el que está en el pueblo de Pedernales. Y cómo eso ha permitido vincular 4 actividades económicas en un territorio que tiene el 68% protegido, porque tenemos turismo, tenemos comercio fronterizo, porque es una actividad comercial importante, tenemos áreas protegidas que tienen un tema de ecoturismo y que tienen que ser conservadas, pero tenemos minería también, porque tenemos las tierras raras en ese lugar. 4 actividades que se están dando en un mismo territorio donde hace 10, 15, 20 años no se podía tocar. Y eso ha permitido irradiar un desarrollo a toda la región, al punto que ahora mismo CAF acaba de terminar una consultoría con el Ministerio de Turismo para el tema de la vuelta al lago, en el lago Enriquillo, donde en coordinación, también la Unión Europea apoyando, identificamos los 50 microempresarios que estuvieran ahí o con gastronomía o con alojamiento, para a través de Promipyme, a través de Banfondesa y otras entidades, se les pueda dar créditos y que ellos puedan desarrollar una ruta alrededor del lago Enriquillo, pero en función de ¿qué? En función de una directriz que dé el Ministerio de Turismo. Que sea el Ministerio de Turismo el que establezca, estos son los circuitos que queremos acá. Y nos hemos dado cuenta que algo que faltaba era el plan de manejo del lago Enriquillo. Y ahí entra el Ministerio de Medio Ambiente a diseñar el plan de manejo como parte de esto que se está dando. Entonces tenemos desarrollo local, circuito turístico, medio ambiente, al servicio de generar una oferta adicional.
Fíjate que comenzó en Pedernales y ahora se está extendiendo a Bauruco e Independencia. Y ahora se logró articular con el Banco Mundial y el Banco Mundial ha pensado en extender entonces ese tema de circuitos a circuitos rurales en Oviedo, en Pedernales, en realizar el primer plan regional que indica la ley 49806. Es decir, que ya se está viendo la región en términos de planificación como un avance. Ahí el punto que hace falta era el que hablábamos. ¿Y qué pasa con las ciudades? Porque esas ciudades ahora no son lo que van a ser en 15, 20 años con esta explosión. Entonces, ahí yo creo que es donde se tiene que avanzar en colocar o las medidas o los instrumentos o las acciones para que todo ese desarrollo que en un momento lo pensó un grupo privado en Punta Cana y se desarrolló, o lo pensó en Puerto Plata el sector público y se desarrolló. Entonces, ¿cómo venimos después con mejores ciudades? O después no, al mismo tiempo, con mejores ciudades para ofrecer entonces unos destinos que puedan albergar todo ese desarrollo que se produce. Donde sea una construcción del público y el privado. Correcto. Sí, que eso era lo que nosotros conversamos, yo decía anteriormente. Y creo que es interesante que en esa construcción que yo mencionaba anteriormente, se vaya perdiendo aquella máxima o aquella uso tradicional en el cual cada ministerio era una isla. Exacto. Que yo creo que es una de las grandes construcciones que también la ley en el camino se ha dado, que esa interacción que tú comentas en ese proceso del lago Enriquillo, pues antes no se daba. No se daba. Entonces cada ministerio trabajaba por separado. Como una isla aparte. Como una isla aparte, y obviamente desde el lado público, yo creo que es uno de los retos, creo que se está saliendo de esas prácticas, creo que es algo igual, que tomará tiempo como cualquier construcción, pero creo que uno de los avances que estamos viendo ya, que la ley, vamos a decir, obliga o de alguna forma incentiva para que entonces esa planificación ya no sea sectorial, sino que sea integral. Y yo creo que es uno de los grandes aportes de la visión de tanto de la ley de ordenamiento como la de regiones únicas de planificación. Porque obviamente esas sinergias que se efectúan en el territorio, bueno, son las que han hecho falta para hacer una gestión efectiva en el territorio y poder generar proyectos de visión que tengan. Yo siempre pensé, y cuando hemos trabajado en Barahona, que hemos hecho varios trabajos de planificación, y esa es una de las zonas que siempre en su naturaleza ha actuado como región. Y cuando en el caso de Barahona se quiso tener un producto, y hablando ya de la otra parte de lo que tú hablabas, Elia, de los diferentes lugares y la visión y viendo el turismo y el desarrollo del turismo, y que cada turismo debe ser ya diferente, y nosotros hemos tenido una madurez que podemos ya salir del todo incluido de sol y playa, pues entonces para mí en los años 90, cuando se hizo la infraestructura de la carretera alrededor del lago, fue que se puso el producto turístico de Barahona, que trató de copiar el sol y playa, no fue exitoso, pero el producto que sí fue exitoso fue la Vuelta al Lago. Pero la Vuelta al Lago, con lo que sucedió del crecimiento del lago, pues se perdió porque el lazo se rompió. Entonces, y eso además nunca se aprovechó en su totalidad. Pero si en los años mediados de los 90 y 30 hubo un auge y un boom en términos turísticos de la región suroeste, sobre todo de Barahona, fue en base a la Vuelta al Lago. Entonces, yo creo que eso que estamos viviendo, bueno, toma una dimensión, como tú mencionas, más profunda. Cuando nosotros entendemos las ciudades como una red dentro de una planificación regional, dentro de una visión que sigue los mismos estamentos de que está planteado en la ley a nivel nacional, a nivel regional, luego a nivel local, de entender que todo está interconectado. De que esas ciudades que tú estás hablando, que son ciudades, vamos a decir, tradicionales, esas ciudades que serán, o asentamientos humanos, que serán soporte a esas ciudades más grandes, que serán soporte de una industria turística del tipo que se decida que sea, en la planificación que se decida, pues yo creo que van a poder dar el valor en las tres dimensiones que tienen, que es la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión espacial. Entonces yo creo que a futuro eso es, vamos a decir, hay mucha esperanza. A veces uno ve nada más la parte conflictiva, pero hay mucha esperanza de que realmente nos podamos
de acuerdo, y yo creo que una vez empecemos a tener éxito en ese tipo de cosas, entonces se van a lograr dos cosas que creo que son muy importantes. Primero, la legitimidad de las actuaciones sobre el territorio, porque todos vamos a estar involucrados, y lo que se va a hacer, el conjunto de la sociedad se va a hacer de esa planificación, esa intervención en el área urbana, se va a hacer, se va a crear credibilidad, y eso a todo actuación urbana, rural o de territorial le da legitimidad y va a asegurar la gobernanza. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer protocolos, vamos a tener que hacer formas para poder lograr esos acuerdos, esos que se van a plasmar en planes y de forma interactuar y sobre todo de la posterior gestión. Ya está circulando Arquitecto 130. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al WhatsApp 809-732-7674. Elia, volviendo un poco al tema ambiental, y yo creo que lo ejemplificaba muy bien Eric cuando hablaba de este proyecto, donde, bueno, en una de las cosas que me llamaba la atención en el texto que hicimos en conjunto, pero en la parte que tú planteabas, en que las cosas que tradicionalmente se han visto como ambientales, manglares, las playas que tú mencionabas y demás, ahora son una oportunidad de base de desarrollo del territorio como turismo. Pero eso implica un gran reto de cómo preservar todo esto, que por muchos años literalmente no lo hemos comido. O sea, si vemos, por ejemplo, en Bávaro, Punta Cana, todo el tema de los manglares, 10 años atrás, que no es tanto, es muy diferente a lo que teníamos. El tema de la playa, hemos visto como la playa también, si comparamos fotos de Google, como la playa también ha retrocedido. ¿Cómo tú ves todo ese tema que pueda ir en paralelo? Seguir con el desarrollo y al mismo tiempo proteger todas estas cuestiones ambientales. Yo considero, y es la base de mi pasión, además de mi ejercicio profesional de los últimos años, está muy relacionado a lo que acaba de decir Gustavo. Y es el tema de que el ingrediente del capital natural tiene que pensarse como parte de esa red que él mencionaba hace unos minutos. No es solamente pensarlo como un tema de conservación en sí mismo, o de telón de la actividad turística, volviendo al ejemplo del turismo, sino más bien como parte esencial de esa red, y además es la infraestructura ecológica o natural que sostiene no solamente el escenario donde se desarrolla el turismo, donde se desarrolla la ciudad o donde se desarrolla cualquier otra actividad productiva, sino también que es la que provee el servicio que sostiene esa actividad en el tiempo. Mencionando el tema de manglares, de dunas, de arrecifes, que son los casos clásicos que vemos relacionados al turismo costero en el país. Tenemos un tema de que el arrecife no es solo un escenario que puede ir un turista a mirar o a disfrutar, y que eso genere un beneficio económico, que es parte de los aspectos positivos, sino también que es una infraestructura natural que también garantiza la seguridad de las poblaciones que viven en la costa, y que no garantizar esa permanencia o esa salud del arrecife implica un daño social a futuro, unos riesgos y vulnerabilidades que vemos cada vez más acrecentadas con el tema de cambio climático, y también unos gastos económicos que a nivel de Estado o de la inversión privada son relevantes y que pueden incluso afectar muy, muy negativamente a cualquier sector productivo. Entonces, el cambio está ahí, en ver cómo estos elementos tienen que ser mirados desde la perspectiva de cómo los dejamos permanecer en esa red para que puedan seguir brindando esos servicios ecosistémicos que sustentan el desarrollo. Lo mismo aplica a si estamos hablando de cuencas, que son súper importantes para sostener las demandas de agua de las ciudades y de otros sectores productivos. Es el mismo criterio. ¿Qué está pasando en las alturas de nuestras montañas donde nacen estos ríos, y cómo eso implica
impactos positivos o negativos a las demandas de agua que tienen las industrias, las ciudades y la agricultura, por mencionarte algunos de los aspectos de los sectores productivos más relevantes en República Dominicana. E igualmente desde la mirada del arquitecto, porque verdad, no negamos que esto se debe sustentar a través de políticas públicas, como estábamos mencionando anteriormente, mejor gestión de las zonas costeras, si hablamos del tema de turismo, por ejemplo, con el tema de los accesos, de evitar las intervenciones no planificadas o improvisadas, pero al mismo tiempo, cuando hablamos ya del diseño de los hoteles, de ese enclave también muy, muy orientado hacia el objeto, cómo también el arquitecto puede utilizar estos ingredientes, los manglares, las dunas, el tema de los arrecifes, para también hacer un diseño de calidad adaptado y que aproveche también esos elementos, más allá de borrarlos del territorio, como ha pasado de manera muy común con los sistemas dunares de Punta Cana y con el sistema de manglar. O sea, que yo he tenido la oportunidad, eso es bastante penoso de ver cómo esa gran malla de manglar que existía en Punta Cana y que podemos ver en los mapas cartográficos, por ejemplo, que se levantaron durante las intervenciones norteamericanas. Si haces un vuelo en helicóptero, puedes ver que esos, o sea, quedan solo pequeños parches en el territorio. Y eso definitivamente tiene implicaciones en inundaciones, en la protección a la población y a los mismos hoteles y su seguridad a largo plazo y sostenibilidad del negocio también. Sí, claro. Viniendo del campo a la ciudad, de nuevo, volviendo otra vez, digamos, a las ciudades y quizá las cosas que sufrimos día con día, además de venir a una escala más cercana. Quizás todos sufrimos el tema de los tapones, el tema vehicular, que cada vez más es un dolor de cabeza, y el tema que se habla donde quiera que uno llegue. No hay que ser especialista ni urbanista ni nada de eso. O sea, donde quiera que tú llegues, el tema del tapón. Llegué tarde porque, bueno. Entonces yo te pregunto, Eric, tú empezaste hablando de ese tema de los pasos de nivel y demás. En los años 90, desde esa época estamos tratando de tener un sistema integral y demás. Pero definitivamente las políticas se han enfocado a unas soluciones que priorizan el automóvil. ¿Qué lecciones tú crees que hemos aprendido y que pudieran servir para revertir, si se quiere, un poco esta situación? Sí, mira, ahí pasa de nuevo el tema de que en el 2017 avanzamos en una ley, la 6317. Yo recuerdo durante muchos años solicitando de que no hubieran tantas instituciones dispersas vinculadas al tema de tránsito y transporte. La ley buscó un poco unificar ese criterio. Eso permitió entonces que se creara la institucionalidad, pero la institucionalidad tiene que ser fortalecida también en el tiempo, en su labor de rectoría del tema. Yo creo que, como te decía al principio, y si tú ves los presupuestos, han estado más enfocados en obra gris para generar ampliaciones, elevados, túneles. Siempre el ánimo y el deseo es cómo yo hago que vaya más rápido el vehículo. No es el peatón. No y el individual. Y el individual, exactamente. Porque a pesar de lo que nos dejó en algún momento Harlan Herman en el 96 con los carriles exclusivos, ya eso no existe más. Y la queja siempre es, o la excusa, es que ya no se puede. Que la ciudad ha crecido tanto que ya no se puede en los carriles exclusivos. Yo creo que ha faltado una visión más holística del problema. Antes de, diríamos, unos 10 años atrás, se estaba enfocado en cómo nosotros podemos ampliar, hace 10, 15, 20 años, ampliar concreto para hacerlo más rápido. Ahora hay un énfasis en, bueno, yo necesito sistemas de transporte, pero las dos cosas no se pueden manejar de manera separada. Si yo no tengo una visión de fortalecer el peatón, de
quitarle espacio al vehículo para que sea más complicado, entonces yo no estoy pensando holísticamente. Y por eso pensamos en, no, hay que generar más estacionamientos, pero más estacionamiento en cualquier sitio, no. Más estacionamiento en donde deberían estar las estaciones de metro o las estaciones de intercambiadores. Las rutas alimentadoras nunca han podido subsistir. Es decir, ahora es que estamos en los corredores de los autobuses. Y ha sido muy complejo. Fíjate que uno de los primeros corredores que se hizo, que fue el de la Núñez, lamentablemente, el elemento que está en contra del corredor son ahora los motoconchos. Cuando tú vas a la Kennedy, pues estamos hablando del caso del Distrito Nacional, Sí. luego podemos hablar del resto del país, pero cuando tú vas a la Kennedy con Núñez, lo que hay es filas interminables de personas que no van al autobús. Número uno, porque no hay la suficiente frecuencia del autobús. Número dos, porque el autobús no me deja justamente en la esquina que yo me quiero quedar y el motor es mucho más rápido. Número tres, porque los autobuses siempre están llenos. No solamente la frecuencia, sino que están saturados. Entonces, el motoconcho ahora se ha convertido en un elemento que compite en términos de transporte público. Y si lo vemos a nivel nacional, si la política es actual, desarrollemos todo el país, porque no queremos que todo el mundo venga a la capital, entonces yo tengo que desarrollar las ciudades también. Correcto. Y lamentablemente, el problema de las motocicletas es un problema nacional. Y nacional que ha impactado entonces en la forma hasta como la gente observa al caminar en las calles. Ya lamentablemente el dominicano asocia la motocicleta con delincuencia o lo asocia con peligrosidad. Y no debe de ser, porque debe ser un transporte alternativo para nosotros movilizarnos. Pero lo más básico no se pudo hacer, que fue registrarlos y poderlos registrar a través de un sistema. Entonces, yo creo que la falta de la visión holística nos lleva entonces al punto que se puede unir también a lo de ordenamiento, se puede unir a lo de otros temas. Y es que a veces tenemos unas políticas nacionales que son políticas nacionales efectivas, pero cuando eso baja al que la tiene que aplicar, que es el alcalde, entonces tú ves, el alcalde tiene la capacidad económica y de recursos humanos para poder lidiar y gestionar una ciudad de ese tipo. Y la verdad es que yo te digo que lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es que un alcalde gana más por la popularidad que por la profesionalidad. Y la profesionalidad no siempre es rentable políticamente. Y si eso no cambia, entonces nuestras ciudades lo que va a tener es muchas personas muy populares, pero muy caóticas, porque lamentablemente no tienen la forma de cómo poder incluso generar recursos, que es lo que necesita, para poder pagar a técnicos. Yo recuerdo el alcalde de Samaná, cuando nosotros le entregamos el plan de ordenamiento, que me dijo, está muy bien, y yo los felicito a ustedes, pero yo te voy a hacer una pregunta, por 10,000 pesos, ¿tú vendrías y le ayudarías a implementarlo? Porque eso es lo que yo tengo de presupuesto para un director de planeamiento urbano. Ahora puede ser quizás más, La 15. tienen difícil los ayuntamientos. Entonces, yo creo que hay una serie de complejidades y lo extrapolé a otros sistemas porque todo lo que vincula a ciudad, tránsito, ordenamiento, planificación de las ciudades, de una manera u otra, al final donde caes ahí. Y ese es el que tiene que aplicarlo. Claro. De La nada gestión. de nada sirve un instrumento muy perfecto Robusto. si este no tiene la capacidad o los recursos económicos humanos. Entonces, yo creo que ahí hay que ser muy creativos para ver cómo nosotros, del mismo instrumento, podemos generar recursos para que de esos recursos se puedan generar capacidades para gestionar el plan. Yo creo que un cambio de mirada completamente ante una situación, o sea, yo he pensado muchas veces, tú me dirás, porque tú tienes en el área de transporte y tránsito mucho más quizá conocimiento de lo que existe en términos de... Pero yo nunca he visto, por ejemplo, un análisis en esa tesitura que te estoy diciendo de holístico, de, por ejemplo, un conteo de cuántos peatones van por un sitio. Contamos carros,
pero no contamos gente. Porque es el foco, el carro. Entonces el foco es el carro. Entonces Claro. tenemos que cambiar ese foco. O sea, Claro. tenemos que cambiar el foco. Y no solamente que sea el carro o la persona. Es cómo funciona la ciudad. O sea, y hay un término que a mí me encanta, que es el metabolismo urbano. O sea, cuando tú vas a un doctor, él dice, bueno, vamos, porque dos gente no son iguales. Vamos a ver cómo funciona tu metabolismo. Veamos cómo funciona el metabolismo urbano, o sea, veamos cómo funciona la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago, y démosle respuestas que sean de eso. Entonces, en ese mismo asunto del tráfico, y no sabido holísticamente, tú sabes la contradicción que es tú tener una boca de metro, que el transporte modal que hay fuera de la boca de metro es un motoconcho. O sea, tú estás pasando de un transporte masivo a la forma más ineficiente de mover gente en su salida. Eso yo lo considero un fracaso. Entonces, el que pensó en el metro no pensó qué iba a pasar después que esa persona saliera a la superficie. Y no solamente que no pensó que iba a pasar en la superficie, no pensó que iba a pasar en el entorno tampoco. Hay bocas de metro que cuando la gente sale no caben en la acera. Y se tienen que tirar a la calle a competir con un vehículo. Una lucha desigual totalmente. Entonces, yo creo que una de las cosas que se ha perdido en ese horizonte, en esa vida holística, es que el primer paso, el primer lugar, o sea, el primer rango de un sistema de transporte masivo es la red peatonal, porque es la que te permite el acceso a ese sistema masivo que se está queriendo implementar. Pero eso nunca se ha pensado. Entonces, yo entiendo que solamente tiene que cambiar el chip de pensar cómo eso debe surgir. Yo creo que, por ejemplo, y lo vemos, y mira, es tanto así. Si ustedes se recuerdan, el año pasado, el 2025, se hizo una encuesta en Hogar o de esa que hace la ONU. Y los sitios, o sea, los suelos del Gran Santo Domingo que más se apreciaron fueron los del Carrizo. Porque simplemente había una expectativa de que el metro iba a acercar todos esos territorios al centro de la ciudad, que se dispararon los precios. Proceso que quizá no se documentó, pero pasó en el inicio del metro con Villamella y todo Marañón y todos esos sitios. Entonces lo mismo pasó aquí, o sea, pero yo no oía a nadie hablando ni pensando en esos términos de que eso estaba pasando. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una planificación de la ciudad? ¿Cómo tú vas a hacer buscar esos recursos y ser creativo? Si tú no entiendes cómo funciona. De manera integral y de manera holística. Entonces, yo creo que ahí es que está, vamos a decir, la gran oportunidad de entender eso, de entender que eso moviliza dinero. Porque mira que estamos hablando que fue el mayor incremento de la ciudad completa en términos del suelo. Y tú estás poniendo una infraestructura que creo que te lo está creando. Entonces yo creo que eso da cabida, y bueno, yo sé también que se están explorando, que ese es el 2.0 después de los planes de ordenamiento territorial, tener esos instrumentos de gestión, como se han utilizado en Latinoamérica entera, lo del de otorga onerosa de construcción, de captura de plusvalía y de una serie de cosas que puedan acompañar ese crecimiento como forma de guiar y de, como tú dices, de estos recursos que está generando la ciudad, bueno, pues acompañarlo y hacerlo. Entonces, yo creo que un poco yo estoy de acuerdo que ha faltado esa visión integral y de entender no solamente integral en términos de las actuaciones, pero entender de cómo funciona la ciudad. Y obviamente el caso ya extremo es si esta parte no se entiende, y vamos a lo mismo, es consono con todo lo que hemos hablado de ordenamiento y ahí toca en toda parte, entramos a un tema que es bastante álgido, que es el de la ciudad, o sea, de las ordenanzas urbanísticas, de los parámetros urbanísticos en términos de la regulación urbanística de la ciudad, que obviamente, aparte de las carencias que ya tú hablaste de las alcaldías, sobrepasa a todos, porque además todo, en términos sociales, todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo. O sea, bueno, mira, vamos a poner restricciones urbanísticas, pero sin embargo vamos a seguir construyendo muchísimo para poder acomodar el sector de construcción. Pero ya está sucediendo, que gracias a Dios está sucediendo, porque antes no sucedía,
que tú puedes utilizar dos frases como coloquiales. Hasta lo mucho Dios lo ve y se está matando la gallina de huevo de oro. Y hasta en territorios diferentes. En la ciudad de Santo Domingo, muchos promotores ya no quieren construir el polígono central. Porque aunque tú le des densidad infinita, ya el mismo ambiente ya no posee las calidades y afecta la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios. Pero si tú te vas a Punta Cana, las últimas declaraciones de don Frank, es lo mismo. O sea, vamos a meterle densidad, vamos a meterle producto inmobiliario porque hay demanda para comprar qué sé cuánto. Entonces, si no se entiende... Vamos a traer turistas sin límite. Exacto, o sea, no, esto lo aguanta... territorio? Esto lo aguanta todo. Y no es verdad. El recurso suelo es finito. Claro. Y obviamente hay que saber utilizarlo. No es lo mismo tú decidir o hacer una urbanización como Casa de Campo, Punta Cana o Cacana, o tú vas a hacer el diseño de urbanización fulano de tal, donde tú vas a alquilar el Airbnb en una parte atrás de Punta Cana. No se cobra igual. 1,000 metros cuadrados, a lo mejor en un sitio te vale 10 millones de dólares. Y 1,000 metros cuadrados en otro sitio te va a valer 30 o 20. Entonces, ¿qué preferimos tener? ¿Eso de 30 o 20? ¿O preferimos tener 5 gente que te compren solares de 10 millones de dólares? Entonces, esos son de las... Y volvemos a lo mismo de lo que estaba hablando Elia, de para dónde que vamos. Y antes de darte la palabra, yo solo digo a estudiantes que el que no sabe para dónde vaya llegó. Miren, muy interesante, yo creo, y no vamos a acabar nunca, porque los temas se conectan, las aristas, demás. Y como somos todos apasionados por estos temas, por el final. Pero dale 2 minutos a él. No, yo se lo voy a dar ahora mismo. Lo que quiero que aproveche y lo lleve a una conclusión. O sea, ya terminando lo que tú ibas a decir, bueno, pues termine también un poco en cuáles son los retos en términos ambientales que tuve que está viviendo nuestro territorio y si hay algún proyecto que tú encuentres que sea emblemático que pueda acompañarlo. Así que lo una junto con lo que va a decir, complementando a Gus. Yo voy ya que me están forzando también a la conclusión, no, yo voy a rescatar algunas pinceladas de lo que hemos mencionado todo. Primero empezando por lo último que decía Gustavo, hay un tema de cambiar el chip y la mentalidad, y un reto muy grande que yo veo en ese sentido es el pensar esto como sistema. Yo creo que nos enfocamos mucho, hemos mejorado. Yo tengo un poquito menos que ustedes trabajando en este tema y yo he visto mejorías, entonces Claro. yo estoy segura que ustedes han visto muchas cosas que han mejorado también, pero un reto que sigue estando muy presente y que persiste es pensar esto como un sistema. La integralidad. No como soluciones aisladas que creo que son las respuestas más comunes en nuestro país. Gustavo mencionaba muy atinado el tema de el metro y transporte y después que es algo que pasa a partir de ahí. Todo está interconectado. Lo vemos también en el sistema, o sea, en todo lo que tiene que ver con los sistemas naturales. Igualmente hay cosas que entiendo que podemos destacar como puntos positivos. O sea, estamos hablando de que antes siento que no teníamos de dónde agarrarnos en términos de políticas públicas o de instrumentos. Ya contamos con algunas de esas cosas que podemos poner en práctica y en el tiempo seguir mejorándolas porque hay muchas oportunidades de mejora. Y también de lo que viene de abajo hacia arriba, como yo mencionaba al inicio de la conversación, creo que también nos hemos sensibilizado mucho más como individuos también, los arquitectos y creo que la población en general. Nos falta muchísimo por hacer, pero yo creo que la parte que nos mantiene aquí sentados también es lo que nos gusta del trabajo y lo que hemos visto también que se ha podido aportar en el paso del tiempo. No, súper bien. Yo la verdad es que creo que hemos hecho un buen recuento de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde quisiéramos ir. Yo creo que Elia la parte de hacia donde quisiéramos ir lo resumo muy bien con el tema de la integralidad, ¿verdad? Y de aprovechar esta institucionalización que tenemos ahora de visión del territorio y de lo que pudieran ser nuestros recursos más importantes, que al final terminan en nuestra forma de producción, que la vemos, el turismo, además, que es muy importante. Sí, yo creo que hemos tocado todos los temas.
y que se reflejan también en Arquitecto. O sea, durante estos 40 años, si vemos las diferentes ediciones, pues veremos cómo todos estos temas han sido parte de eso y el compromiso de nosotros como equipo editorial, pues seguir siendo voz de todas estas cosas que pasan en el territorio a diferentes escalas y en diferentes rubros. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, Gustavo, Elia, Eric. Y si quieren decir algo, algún mensaje final o algo que se haya podido quedar, bueno, pues... Yo me gustaría recalcar eso. Arquitecto no solamente ha reseñado eso, sino que ha servido para la reflexión de la ciudad. Así es. Yo creo que eso es importante porque es un tema que no todo el mundo lo ve. Nosotros, a través de la historia que hemos tenido nosotros, todos los que estamos sentados en esta mesa, hemos contribuido a eso. Y yo creo que parte de por qué hoy tenemos una base de eso es porque Arquitecto ha servido como medio de exteriorizar esa reflexión. Y creo que también me quedo o me gustaría poner como prioridad o decir que parte importante, el entender que, quisiera recalcar que entender que el ordenamiento, que el urbanismo, o sea, todos vivimos la ciudad, todos vivimos el territorio. Y es una labor de construcción de todos. No siempre se ha cargado mucho el dado a lo público. Mira, y que en la ciudad no sirve porque la alcaldía no ha hecho. Cada quien tiene su espacio en la ciudad. Cada quien, si no hace, debe exigir como ciudadano. Que debe construir. Nosotros tenemos mucha responsabilidad más allá del simplemente de exigir. Nosotros como arquitectos construimos la ciudad o ayudamos a construirla. Entonces yo creo que esa sensibilización y entender que no solamente es prioridad pública el ordenar el territorio, sino que todos formamos parte y que obviamente estamos en un proceso que a futuro vamos a seguir construyendo, que no es, vamos a decir, perfecto, pero que lo vamos a construir juntos. Bueno, para mí ha sido un placer y un honor ser parte de este equipo. La verdad que es un privilegio poder escribir en la revista Arquitecto en un contexto y en un momento donde el pensamiento crítico se ha ido, se ha desvanecido y no hay como espacios que puedan plasmar en blanco y negro y que pasen los años y tú lo vuelvas a leer, como lo que escribió tu papá, y tú digas, oye, pero mira, es verdad lo que viene acá. Y yo recuerdo, y quiero concluir con esa anécdota de uno de los espacios que tuvimos en Arquitecto, y fue en uno de esos inventos tratar de hacer como una mesa en la que tú grababas a personas, y en ese momento estaba Miguel Seara Hatton, estaba Fran Moya Pons, el señor Acevedo de la Galo. Mesas urbanas se llamaba. Exacto. Eso es como un podcast versión beta. Como... Y lo interesante de eso es que eso fue Mesa X, correcto. Eso se dio mucho antes de que Miguel Seara fuera el que diseñara el plan de gobierno del partido en el 2020, que ganó las elecciones, y de que él fuera ministro de Economía. Y lo que hablábamos ahí, luego yo me ponía a revisarlo, y fue lo que él aplicó e implementó de territorialización de políticas públicas cuando llegó al gobierno. Y evidentemente sirvió para, antes de poner la reflexión sobre la mesa y traer el tema ambiental, un conocedor histórico como don Fran Moya Pons, el tema económico como don Miguel Seara, y ponerlo ahí, plasmarlo, que mentes crucen ideas. Y yo creo que eso dio como resultado de que muchas políticas públicas luego se fueron implementando. Entonces, Arquitecto es un laboratorio, independientemente de que hay secciones específicas donde salen obras y se resaltan obras, pero en términos de ambiente, urbanismo, teoría de la arquitectura, es un laboratorio que nos permite de ahí sacar enseñanzas claves y estratégicas para nuestro país. Y yo espero que estemos 40 años más con la revista. Por lo menos. Así será. Así que nada, gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se pierdan la edición 130. Sigan celebrando con nosotros estos 40 años y busquen ese artículo sobre miradas urbanas en el territorio dominicano, donde encontrarán más detalles sobre todo esto que hemos conversado hoy, y también pueden visitar los números anteriores, como decía Eric, donde todavía pueden encontrar mucha más información de lo que ha pasado en nuestro territorio en todos estos años. Así que muchas gracias. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube.
Danos un me gusta o déjanos un comentario.